Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este webinar de un tema tan importante en nuestras vidas hoy, lo que estamos viviendo, el mundo. Y vamos en un tiempo corto mostrar un poco lo que la tecnología de información y la tecnología en general puede traer de beneficios a la pandemia de COVID-19, de COVID-19. Creo que tenemos personas de varios países de América Latina, de Brasil, de Estados Unidos, entonces es realmente un placer poder compartir un poco de mi experiencia y algunos puntos y darles un poco una perspectiva de lo que realmente es la tecnología de información en términos de beneficios para la sociedad. Bueno, apenas como una agenda general, algunos puntos que se va a cubrir de manera rápida en esta presentación. Tenemos realmente lo que es la pandemia, que eso está bien presentado en el mercado, en la media. Las cuestiones de lo que ha cambiado en la ingeniería biológica, la ingeniería médica, el desarrollo y las posibilidades o los potenciales de la inteligencia artificial como una herramienta importante en los procesos de mejora de las análisis clínicas, del manejo de los hospitales, del manejo del paciente. ¿Qué ha pasado, qué está pasando con los robots? Cómo ellos están se desarrollando dentro del mercado y cuáles los beneficios que le va a traer. Temas como el crecimiento de inteligencia artificial, la integración de los sistemas para tomar de decisiones, la telemedicina, esa fusión de varias áreas de información y de la tecnología, mismo que sea de hardware o de software, y desarrollos en otras áreas, que al final en esta convergencia que promete mucha posibilidad de traer beneficios en cierto tiempo y beneficios que se espera de manera estructurada. Bueno, yo soy profesor de Atlantis University, también estoy en la área de tecnología há muchos años y tuve la oportunidad de seguir, de entender cómo ha cambiado el mercado y las perspectivas de la tecnología de información como un elemento de cambio, un elemento de potenciales o de oportunidades de mejorar las cuestiones, no solo en este caso hoy de salud, pero en otras áreas nuestras de transporte, de energía, de medio ambiente, etcétera, y verlo y dar un poco la idea de cómo estamos hoy en este mercado. Bueno, eso creo que es algo ya conocido mientras seguimos el problema de la pandemia como una situación global. No creo que hemos vivido algo similar lo que estamos pasando ahora. Y hay elementos, y hay experiencias, hay casos, hay noticias de varias cosas interesantes, de una colaboración comunitaria para que se pueda trabajar mejor el problema de la pandemia. Las cuestiones de pruebas, países como por ejemplo Alemania, que ha testado más personas infectadas y traído, digamos, beneficios de hacer ese test antes, mejorar, reducir o facilitar o optimizar, ahí son varias palabras, pero la idea es darle al paciente el mejor tratamiento posible y dar espacio para que otros que vengan a tener problemas tengan la oportunidad de estar en un hospital. Eso es lo que hablamos de bajar la curva, ¿no?, de crecimiento, que se ve ahí en modelos en casi todas las televisiones y periódicos, ¿no? Los datos que estamos capturando, esos datos van a poder ser importantísimos en futuros desarrollos y posibles curas rápidas. Hoy mismo estaba revisando el problema del desarrollo de la vacuna, que es un proceso a largo plazo,
que realmente hay que ser efectiva con diversos tipos de genomas de personas, ¿no? Medicamentos, tratamientos, hay muchas cosas que se hablan, pero todavía necesitan de pruebas. Pero hay una cantidad de personas a nivel global trabajando a este exacto momento en desarrollos, en investigación, y realmente con esta idea de mejorar o reducir el impacto de la pandemia en nuestra sociedad. Pero es un proceso que toma tiempo, no es un proceso rápido. La ciencia médica ha cambiado y ha desarrollado muchísimo de 1950 hasta hoy. Esta pantalla es interesante y no la voy a leer punto a punto, pero es importante mirar cómo ha crecido, cómo ha desarrollado la medicina en los últimos 50, 60 años. Un punto interesante que la verdad se está quedando más importante en los últimos años, quizás 5 años, y va a crecer mucho más esta convergencia que voy a hablar un rato de la información, de los datos, de otras ciencias y con las ciencias biológicas. Claro, los equipos, el hardware, los MRIs, los X-rays, etcétera, todo eso existe y son fundamentales. Pero ahora estos equipos, estas herramientas, como quizás sería mejor decir, están integradas o integrándose en un contexto más amplio de la salud, de proveer una visión general de la salud para dar una idea más completa de la situación del paciente. Cuando digo el paciente, significa elementos con relación a su sangre o sus alergias o efectos colaterales de medicamentos o histórico en hospitales, cirugías, datos de familia, visitas al médico, varios tipos de enfermedades pasadas. Eso todo se va, si uno imagina que se va colectando esta información de manera estructurada, uno va a tener una posición completa o más completa, digamos. No creo que sea posible tener 100%, esto quizás sea abstracto, del paciente, pero tener una información más completa del paciente, y ahí con esta colecta de datos al mismo tiempo de desarrollar tratamientos y medicinas que sean capaces de minorar, mejorar o tratar situaciones del paciente. Lo mismo, obvio, se aplica a el COVID-19. Esta convergencia que estaba hablando, ahí esa pantalla la explica de manera bien genérica, pero bien, creo que la muestra varias cosas, o sea, las ciencias biológicas, las ciencias nanotecnología, o sea, las ciencias del muy pequeño, o sea, los materiales que son considerados materiales de nanotecnología, que eventualmente lo pueden meter en la vena, en la sangre y sacar informaciones en tiempo real. Todo eso está caminando. La ciencia de los materiales, materiales más livianos, materiales más fáciles de ser manejados, de ser producidos. Te voy a hablar en un rato del 3D, el desarrollo 3D de equipos de ventiladores que se puede hacer a través de cuando se llama 3D printing, la impresión de 3 dimensiones. Las ciencias cognitivas, todo que tiene que ver con el entendimiento de cómo el ser humano procesa la información, cómo entiende y aprende. Y las tecnologías de la información, que son tecnologías de datos, tecnologías de red, de comunicación, de colaboración en tiempo real o no en tiempo real, de manejo de datos, entendimiento de los datos, su punto de vista de tendencias. Y lo que se muestra, o sea, terapia de genes, combinaciones de drogas, materiales inteligentes, cirugía mínimamente invasiva, o sea, dar al paciente conforto, dar al paciente menos tiempo en el hospital, dispositivos médicos activos, órganos artificiales, eso sigue siendo desarrollado poco a poco, pero va creciendo. La telemedicina, tan importante en la cuestión del COVID-19, o sea, cómo se puede ayudar a pacientes remotos y dar, digamos, más capacidad a las equipos médicas que están saturadas de atender, digamos, a la cantidad gigante de pacientes. Imágenes médicas de todo tipo, o sea, imágenes que se pueden procesar de lo que llamamos de MRIs, no solo procesar las imágenes, pero rápidamente
a través de una pantalla, lo voy a mostrar cómo esas pantallas, colores, formatos, el computador se puede aprender, el software lo aprende y lo puede ayudar al diagnóstico. Y un diagnóstico más rápido, menos solo rápido. La idea no es solo un diagnóstico rápido, pero también un diagnóstico más efectivo, más correcto con respecto a la situación del paciente, que es fundamental para el tratamiento del paciente de manera propia, de manera correcta. Porque, claro, si lo hacemos rápido, pero de forma incorrecta, ahí la situación, la verdad, se empeora, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es algo que se habla mucho hoy en día y hay una promesa de mejorías y se está desarrollando, mientras hay mucho hype, hay muchas cosas que no son realmente verdaderas y la palabra inteligencia de cierta forma es utilizada, pero no exactamente lo que imaginamos ser inteligencia como tal, pero es básicamente un proceso de aprendizaje del software, o sea, el software uno lo provee una cantidad de datos suficientemente larga, extensa, sobre cierto punto, y uno imagina que la repetición y la posibilidad de evaluar diversas, por ejemplo, imágenes de un perro, digamos, y después de tantas imágenes de colores, tamaños, posiciones, ángulos, luz, etcétera, el computador, en comillas, va a empezar a entender que esta es un perro. Y eso se aplica a las ciencias biológicas de la misma manera, o sea, darles la capacidad de entender como los inputs y entender los outputs. Esta pantalla lo muestra exactamente eso de manera bien sencilla. Un ejemplo básico que sería interesante para el COVID-19. O sea, si fuéramos capaces para un determinado paciente entender todos los tipos de síntomas, de fiebre, por ejemplo, de tos, de dolor muscular, de dificultad para respirar y otras cosas más que sean aplicables al COVID-19. Y si tuviéramos un número de casos suficiente, bastante millones o miles o millones de casos en un software X, podríamos tener un diagnóstico positivo o negativo o mismo incierto, dependiendo, de una manera bastante más efectiva o bastante más realista con respecto al paciente. Eso es la promesa de inteligencia artificial. Lo que muestra acá es una red neural, que es una representación del cerebro humano. Las camadas de la red son cuanto más camadas, por eso decimos aprendizaje en profundo, deep learning, o no, porque cuanto más camadas tienes en la red, la hace más complicada, pero la hace más capaz de evaluar diversos puntos de input y procesar ese input en la red y el ajustar el input de forma a tener una salida o un output que sea lo que usted necesita o que el doctor o el enfermero necesita para ayudarle a tomar decisiones. No lo vamos a reemplazar los médicos, o lo reemplazar los enfermeros, o reemplazar los trabajadores sociales, o los fisioterapeutas. Vamos a ayudarlos, vamos a darles herramientas adicionales para que puedan ser más efectivos en su trabajo de mejorar o de acelerar de forma efectiva, de forma correcta, el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Eso hay también efectos que lo vamos a mostrar después, desde el punto de vista de la economía, la sociedad, desarrollo futuro, etcétera, ¿no? Ese es otro ejemplo de la clasificación de cáncer. Uno, si el computador, digamos el software, lo muestra diversos tipos de tumores con formatos, colores, tamaños diferentes, el software lo puede también aprender y saber que cuando le muestran una figura, una foto o un examen de un paciente, lo va a comparar con imágenes ya procesadas y almacenadas dentro del software, el banco de datos que estaba hablando, y lo va a poder decir, digamos, en estas condiciones ABC, qué significa para el paciente. Y eso realmente es la promesa, es la posibilidad, el potencial de la inteligencia artificial, dar un diagnóstico más correcto, más efectivo, más rápido, pero sin bajar la calidad, con alta calidad para el profesional de la salud. Un otro punto importante es que también hemos desarrollado equipos, cosas, objetos físicos que le ayudan en la medicina en términos generales, lo que puede usar como reloj, que hay puntos
robots para la cirugía, robots para tratamientos. ¿Qué son robots? No son lo que imaginamos en un Android de película, pero son dispositivos que hay un hardware, hay una electrónica, y esa electrónica entonces procesa, sigue para donde se corre el software, y el software entonces hace el procesamiento dentro de lo que se espera. Por ejemplo, un equipo de telemedicina va a tener, hay varios formatos, hay varias formas, pero no de forma a tener ese enganche entre el profesional de la salud y el paciente. Y si el paciente está remoto, en caso de COVID-19, de COVID-19, con el problema del demasiado número de pacientes en corto plazo, la telemedicina puede ser una gran forma de ayuda a diversos pacientes en diversas situaciones. Bueno, la cirugía robótica ya existe hace tiempo y realmente facilita mucho el proceso de cirugías menos invasivas, confortables, con tiempo de recuperación más rápido del paciente. Realmente eso, la verdad, es un gran beneficio, porque dar al paciente una pasaje por el centro médico, el hospital o la clínica de manera más confortable es básicamente algo muy interesante, muy importante para el paciente. También para el tratamiento, como estaba explicando, o sea, los robots que procesan, si se colecta una cantidad de datos de un paciente, se tiene el histórico del paciente, uno puede conectar los puntos de este paciente y hacer correlaciones, y hacer relaciones de síntomas, de datos de sangre, datos de visitas médicas, datos de enfermedades o cirugías o alergias a medicinas, o cualquier tipo de visita o síntoma que tuvo en el pasado, o mismo comidas, etcétera, que sean problemáticas, y se va armando la visión más completa del paciente. Ahora, yo saqué un poco de algunas noticias apenas para dar una imagen de lo que está pasando a nivel global. Claro, el COVID-19 es una pandemia, o sea, la pandemia impacta el mundo, una región o un país. En este caso nuestro es global. Yo, la última vez que miré el mundo, el mapa del mundo, casi todos los países, muy pocas excepciones, y ahora hoy mismo, no sé, quizás todos están, ahí tiene números de contagio diversos con respecto a COVID-19. Y hay empresas grandes, empresas largas, empresas de mucha proyección, asiáticas, etcétera, procurando hacer tratamientos de investigaciones con respecto al COVID-19. Por ejemplo, ahí el primer punto, gigantes tecnológicos apuntan supercomputadoras en nubes para encontrar la cura de COVID-19. O sea, la nube, pero también los datos en la nube y la capacidad de procesar información de manera más amplia, usando bancos de datos que pueden estar en diversos hospitales, regiones, países, y comparar, digamos, por qué ciertas personas tienen reacciones y síntomas y otros no tienen nada, porque uno se queda en grave. Claro, ya lo sabemos de forma general, que si uno tiene asma o tiene problemas cardíacos, las situaciones son más complicadas. Pero eso es bien genérico. La idea realmente es hacerlo más estrecho, de forma a poder comparar situaciones específicas con situaciones de tratamientos y terapéuticas más recomendadas. Firmas asiáticas de tecnología ayudan a detener el brote de COVID-19. Eso ahora desde marzo. COVID-19 obligará a empresas del mundo a repensar radicalmente cómo operan y abrazan la inversión tecnológica. Eso es realmente los fondos y el focalizar el desarrollo en tecnologías de información que van a traer beneficios al paciente. Bueno, puntos específicos que lo voy a ahora punto a punto mencionar con respecto al COVID-19. Ya lo he dicho, ya lo pasé, pero ahora lo voy a volver a hablar. Big Data, los datos que se llaman de Big Data, para entender el árbol genealógico del virus, o sea, entender bien todo lo que tiene que ver con el comportamiento, qué pasa, qué hace, qué no hace el virus de COVID-19. Machine Learning, que es el aprendizaje profundo,
para encontrar una terapia, terapias que sean más recomendables o más apropiadas de acuerdo con cada persona. Quizás diferentes partes del mundo son terapias distintas, son reacciones distintas, pero nosotros tenemos el mismo cromosoma, el mismo make-up genético, pero somos totalmente distintos. Entonces, y cada uno de nosotros reacciona de forma diferente a las terapias y las medicinas. Una aplicación para descongestionar líneas telefónicas. Eso, digamos, de forma práctica, de forma más inmediata. O sea, hay miles de personas llamando las oficinas médicas, los hospitales con dudas, con preguntas, con cuestiones, con qué tiene que tomar, que se siente mal o tiene síntomas. ¿Qué hacemos? O sea, o no, ellos no pueden pasar su llamada, que sería, digamos, un desastre o malo, al menos. O aplicaciones que hacen una segregación o se rutean las llamadas de forma más efectiva de forma que más personas puedan hablar con un médico, un enfermero o una persona del otro lado. El último es bien interesante, la impresión 3D para respiración asistida. Hay compañías ahora que están colaborando designs, creaciones de ventiladores para respiración asistida muy rápidos, que lo puede hacer, digamos, en 3D, en impresión 3D. Y lo puede hacerlo y puedes producirlos de manera rápida y en gran cantidad, que es fundamental para los casos de los pacientes graves que necesitan de respiración asistida. Eso, digamos, es una colaboración, digamos, lateral, o de ser un byproduct o algo que sea un adicional para la cuestión de la aplicación de la tecnología para mejorar o reducir el sufrimiento del paciente. Pero hay muchas cosas con respecto al crecimiento de la inteligencia artificial en términos generales y la parte médica es bastante amplia. Está fundamentalmente en todos lados. En la gestión del hospital, gestión del paciente, gestión de datos clínicos, gestión de qué tipo de tratamiento más o menos adecuado, la gestión de los laboratorios, de los resultados médicos, de resultados de análisis clínicas, el enganche con el programa de la salud. Esos son varios generadores de información, de datos, de información que debemos transformar en conocimiento de forma que se pueda aplicar ese conocimiento. Y si ese conocimiento se repite, entonces lo desarrollamos, lo mejoramos hasta un punto que se queda casi intuitivo, o sea, la gente lo entiende y eso de forma general mejora la capacidad del sistema médico como un todo de ayudar y resolver el problema del paciente, porque el momento que el paciente entra en un área, en un hospital, el problema es totalmente personal, es una persona que está a pasar por una dificultad y en ese momento para esta persona apenas importa en realidad el tratamiento que él o ella lo va a recibir, ¿no? Entonces, hay también ciertos retos en la salud que son interesantes, o sea, hay un crecimiento de la necesidad de la salud, hay varias investigaciones, hay varios desarrollos tecnológicos. Sin embargo, el número de pacientes crece más rápido que el número de médicos. Y eso ahí son varias razones. Los gastos, las despesas, la inversión con salud crece porque los desarrollos tecnológicos requieren inversiones, requieren un compromiso, un enganche del gobierno, de la sociedad, de las empresas, y una falta, una escasez continua de personal técnico. Ahora, no solo personal técnico de las ciencias biológicas, pero también personal técnico con respecto a las enfermeras, los médicos y los técnicos que manejan los sistemas de información para las áreas médicas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial de forma general, como un paraguas, va a ayudar de manera genérica a una mejora de los tratamientos a los pacientes a nivel global. Bueno, áreas de tecnología que son fundamentales para soportar este desarrollo y las empresas, gran parte de ellas, y los centros de investigación, los gobiernos están metidos de una forma o de otra en estos tópicos. Los registros de salud electrónicos, o sea, todo que son informaciones de salud nuestras de una manera estructurada. Ahí se puede compartir y se puede procesar. Los registros médicos, los estándares para que las transacciones de salud, o sea, la entrada y salida de paciente o
todo tipo de comunicación tenga una lengua, una forma común. Los requisitos comerciales, los requisitos de enganche con compras de proveedores o materiales, la cadena de suministro, la bioinformática y análisis de datos, sistemas de información, no solo sistemas de salud, pero sistemas que lo voy a mostrar en un rato, de todo el manejo del hospital. Análisis de la información, sistemas de comunicación y la seguridad cibernética. O sea, te tienes que mantener los datos protegidos, ¿no? Rendimiento del sistema, o sea, que la performance del sistema médico sea alta, o sea, que las cosas al momento que se integre no se reduzca la interoperabilidad, no se queda con un problema de que las cosas funcionen como un conjunto. Y el modelo de datos que se va estudiando y desarrollando de forma a entender qué datos son relacionados con qué información son relacionadas con qué, y cómo se arma y cómo se estructura, cómo se desarrolla el conocimiento de manera que las personas en diversos países, en diversas situaciones, puedan tener acceso o puedan tener los beneficios de este sistema de mejoría de datos. Aquí rápidamente una muestra de áreas de un hospital que sea crítico, o sea, para que usted tenga una idea. Hay las personas, los salarios, la hora de trabajo de los profesionales, los tiempos que están disponibles. Hoy ustedes lo ven que en Estados Unidos y en otros países el sistema médico está empezando a saturarse o ya está saturado. O sea, no hay médicos, hay gente que la están llamando, gente retirada, personas que lo pueden ayudar porque simplemente no hay gente suficiente. El sistema de farmacia, el sistema financiero para manejar los costos, las inversiones, la telemedicina, los materiales, toda la cadena de suministro para proveer los materiales necesarios a un hospital, el laboratorio, el sistema de recursos humanos, X-rays, los MRIs o MRIs, la resonancia magnética, todo eso hay que trabajar en forma conjunta y eso es realmente bastante complicado, ¿no? No es algo que sea efectivamente sencillo porque uno tiene que disponibilizar una capacidad de gestión amplia, un compromiso de varias personas en la sociedad, de gobierno, de las empresas, de las instituciones, la academia. Es un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, entonces, de forma importante, la fusión de la información está pasando, como le mostré, es una función que la parte administrativa y la parte clínica se está juntando, que sería, digamos, la visión general del hospital. Digamos, ¿por qué a un paciente hay que darle un tratamiento rápido pero efectivo? ¿Por qué? Porque en el momento que sale el paciente tratado de manera rápida, abre espacio para un paciente nuevo. No es claro sacarlo o sacar ese paciente de manera rápida apenas para sacarlo del hospital, pero tratarlo de forma que otra persona lo pueda tomar su lugar, de manera eficiente, de manera efectiva. O sea, eficiente, su punto de vista del proceso, que el proceso de manejo, de gestión del hospital sea eficiente, tenemos de recursos, uso de recursos, pero que sea efectivo, que los resultados de este proceso sean, digamos, los resultados que uno espera que sea el paciente tratado o curado o con una mejora significativa, que ya no haya riesgos, que él esté en su casa, en cuarentena o no, pero que esté afuera del hospital. Entonces, lo que va a pasar es realmente todo eso bien integrado, bien conectado. O sea, es el futuro y ya estamos caminando en esta dirección. O sea, la parte administrativa, la parte de negocio, operaciones. Pero vamos a ser prácticos. Hay un negocio con respecto a la compra de productos, compra de insumos, compra de máscaras, compra de materiales médicos. Todo eso tiene que estar de forma bien manejada para que las personas, los pacientes tengan el mejor tipo de tratamiento. Bueno, entonces, como un sumario, para concluir la presentación rápida, porque cada una de esas pantallas hay horas de conversación. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el pronóstico que va a pasar? Milagros con respecto a un tratamiento de COVID de una manera inmediata, no creo que sea viable. Quizás una medicina que estamos haciendo varias pruebas con diversos tipos de medicinas y tratamientos
para Ebola, para HIV, para otras cosas, ¿no? Que quizás puede o no puede ser promisores, pero el proceso de desarrollo de una vacuna toma tiempo. El proceso de desarrollo de tratamientos efectivos también hay que probarlo, hay que tomar tiempo. Entonces, mientras eso, la inteligencia artificial, la tecnología de información, necesariamente lo va a ayudar y lo está ayudando a hacer un trabajo colaborativo, un trabajo integrativo más completo. Entonces, un procesamiento hospitalar más rápido, o sea, que el paciente entre y salga de manera rápida, con calidad. Una gestión de datos, o sea, de forma que entendamos las condiciones del paciente, su punto de vista de los datos, y también la situación del paciente, histórico del paciente, su familia, sus datos, enfermedades, de forma a entender tener un diagnóstico completo del paciente. Diagnósticos más rápidos, más correctos, que se puedan, digamos, alinear con patrones de enfermedades, análisis de síntomas y, digamos, tener tratamientos más adecuados para el paciente. Una salud más barata. Bueno, la tecnología de información exige inversión y los países emergentes, los países que tienen ciertas dificultades de inversión, ese es un reto, o sea, cómo hacerlo más barato para que realmente esta inversión tenga un retorno a la sociedad, porque los recursos no son tan amplios como uno imagina, o sea, hay que direccionar los recursos para las áreas correctas, ¿no? La gestión remota para aumentar, digamos, extender la capacidad de los médicos, de forma que ellos puedan atender pacientes con más capacidad, ya que decimos que el número de doctores, especialmente ahora, son relativamente pequeños. El proceso de aprendizaje con los datos, no solo entender los datos, pero aprender con ellos cosas que son ahora y cómo se van a desarrollar en el futuro, para que si el COVID cambia, si el COVID muta, si el COVID cambia para otro virus en 6 meses, un año, 12 meses o 2 años, no se repita lo que pasó ahora. Porque realmente lo creo que la generación de pandemias o la mutación del virus es una cuestión de tiempo. Si eso va a pasar en el futuro. El problema es, estamos más preparados a tener, digamos, diagnósticos, testes y tratamientos que sean posibles ya mientras es complicado, ya que es complicado considerar qué cambios el virus puede tener. Un atendimiento domiciliar, o sea, los pacientes que estén en su casa puedan tener los tratamientos en su casa sin que también se sientan solos o que se sientan alejados del sistema o sin ayuda, o sea, porque antes que la suerte es que gran parte del COVID-19 no es 80% plus, 82, 80% pasan con pocos síntomas o casi cosa o algo bien liviano o ningún síntoma. Un 18% requieren hospitales. Por eso la necesidad de bajar lo que llamamos la curva, porque si la curva es muy alta de personas contaminadas, mientras el porcentaje es bajo, bueno, relativamente bajo, no que sea tan bajo, pero el 18% de 1 millón de personas son 170,000 personas y es una cantidad gigante. Entonces hay que bajar la contaminación para que el tiempo, se extienda el tiempo de entrada en el hospital para que el hospital tenga condiciones de atender a los pacientes. Y realmente reducir de una manera inteligente las tasas de contaminación, o sea, controlar las tasas de contaminación de forma a entender cómo el virus se contamina, de nuevo a través de entendimiento de los datos, del proceso de propagación, y entender cómo se puede proteger, qué cosas son más o menos efectivas con la protección. Seguro que el distanciamiento social, alejamiento social es importante, se quedar lejos, porque realmente se reduce la contaminación del coronavirus. No se proteger, lavar las manos, todo eso es fundamental porque el virus se destruye rápido con una limpieza bien hecha, 40 segundos, 1 minuto de las manos. Ahora, ¿qué cosas más hay que pensar o considerar que serían interesantes a través del aprendizaje de los datos del problema? Bueno, aquí termino la presentación. Ahora me quedo abierto a preguntas o dudas o comentarios. De nuevo, un placer estar con ustedes
y gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de miércoles de webinar que hemos diseñado, por supuesto, para traerles información pues valiosa e interesante. El doctor Lima, la primera pregunta es de Carla de Puerto Rico y ella quisiera saber si es posible que los pacientes reciban un diagnóstico completo mediante la telemedicina. Bueno, creo que, aunque se llama un diagnóstico completo, el momento no sea posible completo, porque realmente ahí se iba a decir que íbamos a reemplazar el profesional de la salud, ¿no? Pero un tratamiento inicial y acompañar al paciente en su evolución dentro de cierto tiempo y monitorear los síntomas, sí, es posible. Ahora, la dificultad es decir que es un tratamiento completo, porque para un tratamiento ser completo hay que entender efectivamente todo el paciente, toda su dinámica, toda su historia. O sea, en teoría, el futuro lo puede entender toda la historia del paciente. Los datos podrían estar en un sistema de datos y un médico a distancia lo va a saber exactamente quién es el paciente y su histórico. Ese es un dato. Ahora, su reacción o el impacto en el paciente de la enfermedad, el momento para tener la palabra completa, no, pero podemos tener, digamos, de forma genérica, un análisis bien, digamos, razonable, digamos, o bien la situación del paciente, analizando los síntomas que el paciente puede tener. Pero realmente para tener 100% completo hay que tener un contacto con el doctor, pero de manera próxima, ¿no? Pero creo que la telemedicina lo puede ayudar bastante. Ok, pues con respecto al mismo tema, Debbie nos pregunta si se ha intentado tal vez diseñar alguna web en donde se pueda atender a las personas desde la casa, aprovechando que hay aplicaciones donde las personas pueden obtener información o hacerse mediciones sobre la glicemia y otros signos vitales. Sí, no, entonces, esa es la propuesta que se puede hacer a través de la telemedicina, o sea, dar, digamos, acceso a la persona, estar conectada y usando, hay diversas cosas que rápidamente la mostré, pero que se puede tener, la gente lo puede usar como, que se llamamos en inglés de wearables, que lo usan y lo puede sacar datos vitales, etcétera, y pasar esas informaciones para un sistema de cómputo, y ese sistema de cómputo, entonces, colectar los datos y poder procesar la información. Eso da al doctor más información del paciente y con la evolución de los datos, digamos, donde se puede comparar ciertos síntomas de varios pacientes, de varias, por ejemplo, yo estoy a datos de sangre, datos del histórico, datos de alergias, datos de edad, datos de dónde está el paciente, tipos de enfermedad que tuvo el pasado. En teoría, no teoría, pero ya se puede hacer eso, y es un proceso que se va mejorando. Uno puede ajustar y darle, digamos, un tratamiento en la casa del paciente o darle, digamos, un tratamiento que sea, la palabra que uso es complicada, porque lo digo un tratamiento razonable, ¿no? Es difícil medir, porque ¿qué es razonable? ¿Qué es completo? ¿Qué es total? Esa es una cosa complicada de medir, ¿no? Pero creo que se puede dar un tratamiento relativamente adecuado a entender y monitorear la evolución del paciente. Y al momento que el paciente entonces si se deteriora, se empeora, entonces hay que llevarlo a un centro médico donde lo va a tener un atendimiento personalizado. Otra pregunta que tenemos acá es de Adriana de Nueva York. Ella quiere saber por qué ha sido o por qué fue tan demorado desarrollar herramientas efectivas para diagnosticar el COVID-19. Ajá. Bueno, el problema es que el COVID-19 es nuevo, por eso se dice new coronavirus. El coronavirus, la familia de coronavirus no es nueva, es vieja. O sea, el SARS, que empezó creo que en 2003, es SARS coronavirus. O sea, pero el COVID-19 es nuevo. Se identificó el año pasado, por eso el nombre coronavirus 19, 2019. El problema es que el genoma, o sea, la forma genética del virus no se conocía. Y el momento que eso pasa,
no se identifica cómo se va a tratar, porque el ser humano no tiene, su sistema inmunológico no identifica algo similar dentro de su sistema de inmunología. Ahora, eso es interesante, porque algunos pacientes no tienen síntomas, o casi no tienen nada, que es la gran mayoría. Otros tienen problemas serios, y ese es un gran reto, o sea, entender por qué algunos no tienen nada y otros tienen cosas. Claro, si la persona tiene situaciones preexistentes como asma o cáncer o diabetes o presión alta, claro, eso ya se habló. Pero ¿por qué otros tienen síntomas bajos, otros no sienten nada? Pero son transmisibles, ¿no? Ahora, la respuesta tuya es, no se hizo antes porque no se conocía, entonces no se podía saber cómo el coronavirus, el genoma del coronavirus era. Ahora ya lo conocíamos y ahora rápidamente se lo mapeó, en enero ya estaba mapeado, y ahí la gente empezó a trabajar en desarrollo de vacunas y en desarrollo de medicinas, pero hay que probarlas. ¿Por qué? Porque como los seres humanos, mientras tenemos el mismo make-up de 23 cromosomas, etcétera, la verdad es que somos totalmente distintos. Y la historia genética de usted o de mía o de todo el mundo depende de sus padres, sus madres, de cosas que son individuales completamente. Y la vacuna, para ser efectiva, la tiene que probar en todo tipo de personas. No puede funcionar en un grupo, no funciona en otro. Y eso toma tiempo. Y las medicinas también, porque como se no conocía el COVID-19, no se sabía cómo reaccionaría a ciertas medicinas. Hay que ponerlas y probarlas de forma que no sea un caso de un solo paciente o de un grupo de pacientes, pero que sea, dice, esta medicina funciona a gran porcentaje, no sé, 80, 90%. Si no, una medicina excelente para 10%, o sea, no, ahí no es efectiva, ¿no? Por eso es la razón. Uh-huh. Bueno, otra pregunta que tenemos es de Ayeisha. Ella quisiera saber si existen regulaciones sobre la medicina, porque ella ha escuchado o ha leído que esta situación de aprobar la telemedicina en algunos distritos se ha demorado mucho debido a las regulaciones que existen al respecto. Sí, eso es verdad, eso varía mucho, hay mucha variación, o sea, una variabilidad grande. Te puedo responder rápidamente por una historia larga, es que realmente hay mucha gente que duda que la telemedicina sea realmente efectiva o que va a traer beneficios, número uno. Hay gente que dice una inversión alta para el beneficio bajo. Ok. Hay personas que dicen, no, estamos a intentar reemplazar los médicos y los enfermeros. Hay mucha falta de información en forma general. Pero la respuesta a usted es verdad. Es una diferencia país a país con respecto a aceptar o usar la telemedicina como una opción. Yo creo que el momento que eso se va desarrollando, porque el problema de la telemedicina es que para ser realmente efectiva es que es necesario tener los datos del paciente. Si yo tuviera los datos del paciente todo en mis manos, su histórico, etcétera, protegido, claro, con los datos, con toda la seguridad, la privacidad, etcétera, y lo miro una persona y lo entiendo, su histórico, y lo sé cómo está, y tengo una relación, como mostré antes, de inteligencia artificial o otros tipos de procesamiento donde puedo hacer una comparación con los síntomas o con el histórico de ese paciente. Yo, cuando uso la telemedicina, me podría ser muy efectivo, porque ahí no podría tener confiabilidad que la terapia o los datos me podrían traer con respecto a qué hacer con el paciente. Pero la pregunta tuya es que hay mucha duda y es verdad, todavía hay que seguir caminando con respecto a aceptar la telemedicina como una forma, digamos, buena y natural de evolución del sistema médico, ¿no? Doctor, profesor, la persona que nos acompaña, Robert Rivero, quiere saber si es confiable la desinfección de áreas como hoteles u hospitales con luz ultravioleta. Bueno, eso dice que puede ser que funcione. O sea, yo he leído algunas cosas al respecto. La gente en caso del COVID, lo que se recomienda es la limpieza con productos químicos que sean, porque el virus se destruye muy rápido, se muere muy rápido con la limpieza. Entonces, realmente lo que sé, hay ciertas conversaciones con respecto a eso, pero yo todavía, si una me pregunta, lo digo, mejor que lo limpie de una manera tradicional para estar seguro que está realmente limpio. Quizás en el futuro eso se puede probar como una forma alternativa, pero yo te diría que al momento lo que se recomienda la limpieza y la desinfección
de las áreas más amplias con materiales líquidos que sean capaces de destruir el virus, ¿no? Como si tú ves ahí en las calles, etcétera, la gente pone un spray de materiales porque se deposita y ahí se entra en contacto con un virus potencial, porque el corona se queda a tiempo en la superficie, no se muere rápido. Otros virus de cierto host, de cierto ambiente donde se queda, el virus se muere rápido. El COVID-19 se queda a tiempo, se queda un par de días y entonces es un problema, ¿no? Pone la mano ahí y ya se contaminó, y lava la boca, ya se contaminó, ¿no? Pero para responder su pregunta, lo que veo y que leo, que está seguro, es realmente usar productos o químicos o jabón, etcétera, que sean adecuados a limpiar y desinfectar el ambiente, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es de William Santana y volvemos un poco al tema de la telemedicina. Él quiere saber cuán efectiva es realmente la telemedicina ante pues esta situación que estamos enfrentando. Bueno, yo creo que el momento de la telemedicina es bastante interesante. Te voy a explicar por qué. Porque el sistema médico está saturado, o sea, no se puede, y los médicos también, porque hay muchas llamadas. Entonces, si pudiéramos reducir los números de casos, que son de ese 80% de casos, que las personas tienen ciertos síntomas, pero todavía no son serios, y pudiera tener un tipo de tratamiento rápido y pudiera saber y tener un contacto con alguien del otro lado. Pero recuérdate, la telemedicina no es algo que tú ves en una pantalla y no hay nada. En la realidad, un video donde puede estar un médico o un profesional de salud del otro lado sin que esté físicamente con usted. Entonces, no es que tú vas a meterse en una computadora, mirar la pantalla y entre los síntomas y darte un report. No es eso. Ahora, en este momento específicamente, en momentos futuros, creo que la telemedicina puede ser bien interesante. No puede ser, no, es interesante. Es algo que se debe considerar. Ahora, uno tiene que pensar que la telemedicina ha que evolucionar, o sea, porque ¿qué falta? Falta que se tenga los datos completos del paciente, pero si uno no tiene los datos del paciente, el doctor del otro lado cuando mira el nombre, su nombre y su histórico, y si no hay ningún histórico, es algo así blanco, o sea, uno se va a conversar con el paciente, con el doctor a distancia, sin que tenga ninguna sustancia, ninguna estructura de información previa. Y eso realmente reduce la efectividad de la herramienta. Pero la pregunta tuya de ustedes, ¿la herramienta es efectiva? ¿El momento? Sí. Eso reduce la saturación del sistema médico, los pacientes, los doctores están tan focalizados en el atendimiento directo a los que son graves, y eso le puede ayudar, digamos, a reducir una visita no necesaria al médico y te quedas en casa, o sea, reduce la posibilidad de contaminación, que es fundamental. O sea, uno no tiene que irse enfermo a otra área cuando hay otros enfermos, todos para preguntarle al doctor, estoy enfermo. Mejor que te quede en casa y pregúntele a distancia, estoy enfermo, doctor, y lo va a decir sí o no. Porque a mí no me gustaría estar en una oficina médica con 50 personas enfermas a mi lado, todo el mundo para hacer la misma pregunta. Mejor que lo hiciera de forma más lejana, ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta es de Cristian y él dice, con este cambio en la forma de ver la vida, ¿cree usted que el Internet tomará más protagonismo en los estudios y en el trabajo? Sí, pero eso ya está pasando, ya se pasa. Lo que hablamos de la nube, la diferencia hoy es que se quedó más evidencia, se está más en evidencia la importancia de la Internet como, digamos, esa infraestructura invisible que como un milagro opera y conecta a las personas en diversos países, ¿no? Pero esta estructura existe, no es algo invisible, existe una red que está conectada con computadoras, con centros de cómputo, etcétera, conectados de una forma global, y hay un grupo, la Internet Task Force, y hay otros grupos que manejan digamos, el funcionamiento de la Internet. Ahora, con la diferencia que ahora el trabajo colaborativo usando la Internet como infraestructura, hacer trabajo colaborativo, el trabajo de compartir datos, el trabajo de procesar información de forma que más personas puedan trabajar a distancia. Entonces, al momento que las herramientas de compartir, las herramientas de trabajar colaborativamente, las herramientas en tiempo real se desarrollen, y lo que hablamos un poco, no solo de inteligencia artificial, pero los aplicativos, los equipos, se conectando lo que llamamos Internet de las cosas, evidentemente la Internet va a quedar mucho más importante. Eso es lo que está evolucionando para que lo llamamos de la Internet de las cosas, que realmente
un Internet de las cosas focalizado en la área médica en este momento, pero futuramente el mundo de 50 años, el futuro va a ser un mundo totalmente integrado, para el bien o para mal. Hay varias cosas que se pueden pasar, pero un mundo extremadamente conectado, o sea, donde las personas van a poder accesar de nuevo para las cosas buenas y para las cosas malas lo que está disponible en la red, ¿no? Pero claro, la respuesta es, claro, la Internet se va a quedar mucho más importante. Bueno, la siguiente pregunta es de María Angélica, de Bolivia. Ella quisiera saber cuál de las tecnologías que tenemos actualmente sería la más rápida o efectiva para combatir en este momento, pues, el virus. Sí, bueno, hay varias cosas. Vamos a separar el problema, o sea, vamos a separar el corto plazo. ¿Lo que es corto plazo? Digamos 6 meses, 3 meses, 6 meses. Y vamos a poner el largo plazo, un año plus, ¿no? Vamos a empezar por el corto plazo, porque es más impactante con respecto a la vida nuestra. Las tecnologías de corto plazo son lo que tenemos que probar las medicinas actuales o algunas que son para otros tipos de enfermedades, si son, digamos, efectivas o no. ¿Y cómo se hace eso? Es un análisis de datos con la cantidad de pacientes donde se hacen pruebas y el paciente entonces y se registra los resultados y se puede empezar a determinar reacciones, mejoras o no mejoras o mismo peores de pacientes y ahí se va armando, digamos, un banco de datos con respecto a qué es efectivo y lo que no es. Eso obligamos a eso, a manejo de datos, tecnología de información para entender los datos de una enfermedad actual o de enfermedades actuales y sus medicinas posibles, potenciales, que son hoy en día para otras enfermedades, Ebola, H1, HIV y otras más, ¿no? Ese es uno. El segundo es lo que hablamos ya de la telemedicina, o sea, dar, digamos, una extensión a los doctores de tener una rama adicional de acceso a pacientes que estén distantes donde no hay médicos, puede ser una área remota, una área de una población pequeña, una vila, una área pequeña, y el tipo va a tener algún tipo de ayuda. Eso, digamos, ya tiene, cierto, como ya hablamos ahora, un valor. Ese es otro punto bien interesante. Otra tecnología que hablé también fue la parte de los ventiladores. Los pacientes que están hospitalizados necesitan de asistencia respiratoria y esos ventiladores están escasos, no hay una escasez de ventiladores. Entonces, uno se puede desarrollar ventiladores rápidos que sean producidos en larga escala y que puedan ser, digamos, producidos en 3D o donde sean, a través de un proceso colaborativo, puede ser una diferencia gigante en darles a los pacientes un ventilador sencillo, rápido de fabricar, que sea eficiente y darle al paciente, porque lo que el paciente necesita en el hospital, gran parte de ellos que están hospitalizados, pero no son graves, en muchos casos tienen una máscara o tienen entubados con la respiración artificial o asistida. Y eso, digamos, es fundamental y la tecnología lo puede ayudar a, digamos, a compartir designs o dibujos o proyectos de ventiladores y hacerlos llegar a otras empresas manufactureras pequeñas o medianas y poderlos producir en larga escala con precio bajo para que la gente lo pueda comprar, digamos, los hospitales y los gobiernos lo puedan comprar de manera fácil. Entonces ahí ves, eso es a corto plazo. A largo plazo, sí, de nuevo, el análisis de datos con respecto al desarrollo de vacunas o terapias más a largo plazo. Y eso, digamos, va a llevar, dicen, un año, 18 meses. Quizás se puede hacer un poco más temprano, porque hay más de 80. Ayer estaba a leer eso por casualidad, más de 80 institutos o grupos de investigación desarrollando al mismo tiempo terapias y vacunas y pruebas, etcétera, al mismo tiempo. En teoría, con la almacenación de los datos y la aplicación de la inteligencia artificial, entendiendo cómo las cosas se relacionan y por qué las razones y la relación de casualidad, se podría tener, digamos, resultados quizás más rápidos. Y más a largo plazo, planear para un próximo virus donde se pueda ya tener datos suficientes, de forma que un otro virus va a pasar, es una cuestión de tiempo, puede ser más 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, lo va a pasar y cuando llegue este otro virus ya tengamos una capacidad más amplia de investigación y rápidamente traer terapias que sean efectivas. Una respuesta larga, pero... Gracias. Natalie
quiere saber cuál es la diferencia, si existe una diferencia entre telemedicina y teleconsulta. No, básicamente eso sería, digamos, un detalle. El momento actual no es significativo, o sea, ese es un detalle que realmente hoy no se queda relevante. O sea, la teleconsulta, si uno hace un teléfono, es una consulta telefónica, o sea, es una teleconsulta porque no usa una pantalla, pero usa un teléfono. Si uno usa Skype y habla con su doctor, de cierta forma también es telemedicina. Si tiene un equipo ya con datos integrados, etcétera, hablamos como telemedicina. Creo que el momento actual es mejor que se lo ponga la teleconsulta y la telemedicina cercanas. Ahora, claro, lo que se refiere a telemedicina es mucho más amplia, es un punto de vista de tener el histórico del paciente, tener eso accesible, de manera que el doctor o la enfermera o el profesional médico lo pueda mirar y hacer diagnósticos. No es solo hablar con usted. Eso ya existía hace 60 años por teléfono. O sea, habla con el doctor y lo pregunta, tengo tos, doctor, me siento mal, tengo fiebre, tengo 30, 40 grados Celsius de fiebre, ¿qué hago? O sea, eso no es realmente la telemedicina como tal. Pero en este momento creo que, o sea, la teleconsulta, para realmente podemos llamarla de telemedicina, se exigiría, tenemos que tener otras cosas adicionales. Pero para hacerlo más sencillo, creo que al momento lo puedo decir que la teleconsulta es un proceso que puede ser, o sea, que uno tiene que tomar si no hay otra opción, ¿no? Uh-huh. Bueno, y finalmente Laura de Colombia pregunta qué aporte de la inteligencia artificial o en general de la tecnología podría ayudarnos a estar mejor preparados en el futuro frente a una eventual situación pues similar a la que estamos viviendo en este momento. Pero la situación es la siguiente. Lo que llamamos inteligencia artificial es, de una forma sencilla para explicar, es darle al software, a través de un software, un aprendizaje al software. O sea, ¿cómo se pasa? Si uno entra datos de cierta cosa continuamente en diversas formas de este dato, o sea, voy a dar un ejemplo sencillo. Digamos que lo muestre una casa y lo paso miles de formas de casas al computador. Casas amarillas, negras, rojas, altas, bajas, largas, chiquitas, de otros materiales. Si lo hago eso de forma constante, de forma con un número, y ese es un reto, lo que llamamos inteligencia artificial. Si lo hago eso de un número, que ahí se tiene que probar un número suficientemente bastante largo, el computador aprende que eso es una casa, pongo diversos tipos de luz, de ángulos, etc. Y lo mismo se hace, y ahí cuando entra una cosa que sea dentro de otras cosas, que es una casa, el software lo va a identificar como tal. Y eso lo hacemos con el coronavirus y con otros virus. ¿Cuál es el beneficio? Si lo ponemos eso, y al mismo tiempo entramos informaciones de síntomas, de histórico, de genealogía del paciente, su familia, varias otros tipos de enfermedades que pueden tener adquiridas o genéticas, medicinas que ha tomado, alergias. Si lo empiezo a comparar todo eso y pongo en una grande sopa con todo eso y empiezo a decir, mira, el tipo tiene una alergia, ¿qué tiene eso que ver? ¿Qué eso tiene que ver con su inmunidad? El tipo tiene una enfermedad preexistente, ¿qué eso tiene que ver con otra cosa? Y si empiezo a hacer eso de forma con número bien significativo de casos, empezamos entonces a aprender qué cosas son importantes más o menos, ¿no? Y ahí para el futuro, esas informaciones que van a ser procesadas siguen para formar este banco de datos, ese analytics, tomar como un punto de partida para un análisis futuro de virus diferentes o síntomas diferentes o situaciones diferentes. Como estaba a decir, es un punto de partida, no empezar de cero, pero empezar ya con algo digamos, capturado, digamos, de esos datos no se puede comparar. Y ahí tener una visión más general de todo, de la situación del paciente y poder decir, mire, el paciente X tiene una reacción Z y esa reacción Z necesita un tratamiento B. Pero decir eso con cierta propiedad, con la realidad de una probabilidad alta que el diagnóstico esté correcto. Esa es la promesa de la inteligencia artificial. No es milagrosamente reemplazar al doctor,
es darle un diagnóstico y ayudar al profesional médico a tener más confiabilidad del análisis del paciente. Y eso es realmente un trabajo que va a tomar tiempo porque se tienen que colectar esos datos, ¿sí? Bueno, profesor, pues esas serían todas las preguntas por ahora. Una vez más, les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en estos webinars. Por favor, estén muy pendientes de sus correos electrónicos, que les vamos a seguir enviando pues las invitaciones con las próximas programaciones. A la gente de Puerto Rico que nos acompañe hoy, el próximo viernes vamos a tener también un espacio, una sesión informativa a las 11 de la mañana, entonces este fin de semana les estaremos enviando la información para que también nos puedan acompañar. Gracias, profesor Lima, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por la oportunidad, buenas noches, que todo bien con ustedes, espero. Muchas gracias.